Todos transmitimos ideología aunque no queramos. La ultraderecha española se ha apropiado del descontento. El lenguaje es permeable a la ideología del poder. Que no me roben las palabras, que no me roben el lenguaje, que no me roben el relato. Todas las desigualdades deberían converger en un punto. Yo no soy una activista, yo no soy una política, yo no tengo imaginación política, yo soy una mujer que se dedica al oficio de escribir y mi trabajo eso son las palabras. Mi trabajo tiene que ver con la morfosintaxis y con la vulneración de las reglas de la morfosintaxis para hacer una burla al canon. Yo qué sé, o sea, lo que yo no puedo concebir es que la literatura no tenga ningún tipo de repercusión en el espacio de lo real. Es imposible que no introduzca un significado, que no introduzca una manera de ver el mundo, ya sea esta asertiva respecto a las cosas que están pasando o ya sea esta crítica, que la novela no solo refleja, sino que construye, conforma valores, puede demoler prejuicios, tabúes. Es un oficio precarizado y que es un oficio que en las sociedades en las que vivimos pues no se entiende, porque la cultura en las sociedades en las que vivimos tampoco se entiende y se considera es una cosa secundaria, cuando yo creo que lo que tendríamos que hacer es anudar muy firmemente el nudo que vincula lo educativo con lo cultural. Subrayar, como yo escribí en ese ensayito que se llamaba No tan incendiario, que la cultura no es la guarnición del filete. O sea, separar lo cultural de lo espectacular para, pues eso, reanudar, religar las escuelas, la formación en valores, la universidad, la construcción del sentido crítico con las construcciones culturales. Lo que no podemos consentir, claro, es que nos roben el lenguaje. Entonces a mí me preocupa mucho cómo la ultraderecha española se ha apropiado del descontento de una clase obrera que perdió su confianza en la política a fuerza de años de corrupciones y a fuerza de años de desencanto. Creo que la ultraderecha española está rentabilizando esa especie de democracia de mala calidad que hemos vivido a lo largo de los años. Y creo que ahora estamos en una situación especialmente comprometida porque, claro, nuestra ultraderecha, por una parte, tiene su peculiarísima genealogía, que enlaza con estos 40 años de franquismo mal digeridos, cuya grasa intentamos quitarnos de encima y a veces nos cuesta trabajo en cosas que conciernen, pues yo que sé, a las libertades de las mujeres, a la moral pública. También quedan naturalmente las rémoras económicas, de donde salen las grandes fortunas y todas estas cosas. Y a eso hay que añadir este repunte de un fascismo visceral que de alguna manera pues está tomando las riendas del mundo a través de personajes como Trump, a través de personajes como Bolsonaro, a través de personajes que en realidad lo que están haciendo es, como hizo en su momento Millán Astray, dar un golpe a la inteligencia. O sea, están intentando crear sociedades donde el conocimiento sea una cosa mal vista, haya elogios permanentes a la ignorancia como para empatizar con unas clases populares de las que se tiene el prejuicio de que son ignorantes, lo cual ya resulta bastante elitista y bastante repugnante, y eso sirve para manipular, ¿no? A mí me preocupa mucho el problema de la posverdad. Se manipula la verdad torticeramente, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el relato. Entonces, como los escritores, quienes escribimos, las escritoras, nos dedicamos a reflexionar a partir de las palabras, yo intento que no me roben las palabras, que no me roben el lenguaje, que no me roben el relato. Yo quiero romper una lanza por la posibilidad de que estas izquierdas
que han llegado a gobernar intenten un poco corregir ese problema que hemos vivido. No sé si será posible, porque es verdad que las personas de izquierdas tenemos una especie como de gen autodestructivo dentro, que tiene que ver con el sentido crítico, que te hace pensar que en la medida en la que tú tocas poder, en la medida en la que tú empiezas a tener capacidad para gestionar lo público, te corrompes. Es como si el poder anulara tu capacidad para ser de izquierdas, y enseguida se nos acusa de incoherentes cuando fallas un poquito, mientras que a la derecha la incoherencia se les da por supuesta porque son, quiero decir, son intrínsecamente inmorales. Y, por ejemplo, ellos trabajan mucho con el concepto de doble moral. Una cosa es lo que hago, otra cosa es lo que digo, pero ellos eso no está mal. Eso no está mal visto desde el punto de la derecha española. Eso probablemente es una muestra de listeza. Es ser más listo. Eso entra dentro de la lógica de que el pobre es pobre porque es tonto, y yo, que soy muy listo y tengo patente de corso para hacer en la vida todo lo que quiera, soy el que me enriquezco y además tengo el poder político y soy chapo porque soy el hombre hecho a mí mismo, la mujer hecha a mí misma con muchas más dificultades y los demás que arreen. Entonces esto, pues esto es algo que tenemos que repensar y esto es algo que tenemos que repensar muy seriamente, porque si no, no sé muy bien a dónde vamos. O sea, porque la opción es plantear una alternativa revolucionaria radical, y creo que nadie está dispuesto al derramamiento de sangre, o pues partir de la base de que tenemos unas instituciones democráticas que tenemos que intentar aprovechar para introducir todas las transformaciones en el sistema que redunden en una mejora de la vida de la gente menos privilegiada. Yo entiendo que en las nuevas tecnologías hay cosas buenísimas. Hay cosas buenísimas, o sea, quiero decir, sí que creo que hay comportamientos mucho más democráticos, porque hay gente que habitualmente no tenía voz que puede tenerla a través de las redes. Pero una cosa es eso y otra cosa asumir de una manera acrítica y papanatas ciertas innovaciones tecnológicas que a mí, no sé, me parecen muy cuestionables por cómo nos convertimos en consumidores y consumidoras de ellas, ¿no? Cómo potenciamos sociedades en las que lo que importa es la corteza, la pose, la carcasa, cómo esas poses que estamos fomentando a través de determinadas redes sociales producen insatisfacción y además son especialmente dañinas para las mujeres y para las chicas jóvenes, cómo el futuro ya está aquí en ciertos sentidos, y como escribí en una de las columnas, el futuro ya está aquí, es súper chorra. Cómo a través de Internet pues resulta que por una parte supuestamente alcanzamos la máxima libertad de comprar muchas veces, porque es la libertad de elegir y la libertad de comprar. Es una fantasía de libertad bastante publicitaria, y en el gesto de mayor libertad que supone dar un clic o un like a un determinado contenido, resulta que en ese momento es en el momento en el que tú estás empezando a ser, ¿cómo diría yo?, panópticamente vigilado. Entonces, la confusión esa, el grumo malsano entre la libertad y la vigilancia. Bueno, pues todas esas cosas, estamos viviendo transformaciones que son apasionantes en el tránsito de lo analógico a lo digital, y en ese tránsito de lo analógico a lo digital hay determinadas manifestaciones culturales profundamente analógicas, como pueden ser algunas prácticas de lectura y de escritura literaria, que se convierten en instrumentos de resistencia política. Con estas novelas negras, con Black, 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 Un buen detective no se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas, con esta especie de trilogía basada en el personaje del detective Arturo Zarco, yo tenía muy claro que quería hablar de la violencia.
O sea, el tema que vertebra estos tres textos es el tema de la violencia. Concretamente, el tema de esa violencia estructural, de esa violencia sistémica que se cuela en las vidas cotidianas de las personas, en las vidas cotidianas de los seres humanos y genera violencias íntimas, violencias domésticas, violencias cotidianas. En realidad es como darle la vuelta a esa consigna feminista que yo creo y comparto de que lo personal es político. Es decir, cuando yo estoy iluminando un pequeño territorio doméstico, en las anomalías o en los comportamientos que se dan en ese pequeño territorio doméstico, creo que se están reflejando cosas más grandes. Creo que se están reflejando maneras de entender el mundo que en un sistema capitalista son intrínsecamente violentas. Entonces, esta era un poco mi obsesión cuando yo escribía estas tres novelas. La violencia de la realidad también es la violencia de los discursos que nos sirven para interpretar y construir la realidad. Entonces, en ese sentido, yo tenía un poco la percepción de que la novela negra había perdido pues su pegada política, su capacidad de denuncia, su capacidad de testimonio, su capacidad transformadora. ¿Por qué? Porque se había rutinizado desde un punto de vista retórico, porque resultaba muy previsible, porque resultaba muy familiar para unos lectores a los que se les trata finalmente como clientes. Pero dentro del género negro a mí me parecía un poco lastimoso que hubiéramos perdido pues esa impronta maravillosa de denuncia social contra la corrupción del sistema, pues de las novelas de Dashiell Hammett. En la última novela que he publicado, en Pequeñas Mujeres Rojas, efectivamente hay un tema fundamental que es cómo se representa la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, tú puedes representar la violencia contra el cuerpo de las mujeres y según cuáles sean las palabras, los colores, las metáforas con las que tú estás representando esa violencia, puedes transmitir una visión crítica o puedes transmitir una visión embellecedora y apologética. Si tú dices que del cuerpo destruido de una mujer, de un corte en la muñeca, florecen rosas rojas que se extienden, pues a mí eso me parece un poco peligroso. O sea, realmente, entonces quiero decir, los escritores, las escritoras, trabajamos con el lenguaje y el lenguaje lo carga el diablo. Entonces, mi compromiso con la realidad tiene que ver con la búsqueda de las palabras para interpretar esa realidad a través de unos estilos que estén definiendo una visión del mundo probablemente crítica, probablemente distinta, que a los lectores, a las lectoras, les haga, pues como te decía antes, desconcertarse o perturbarse por algo. Mayor precarización de las mujeres en el mercado laboral, mayor riesgo de pobreza y exclusión, mayor tasa de trabajo temporal, de temporalidad no deseada, sueldos más bajos, techos de cristales. Entonces, yo me di cuenta un poco de que toda esa violencia económica, toda esa violencia estructural que maltrata el cuerpo de las mujeres en el espacio público, luego en el espacio privado, se convierte en eso que llamamos violencia machista. Lo que se devalúa fuera, dentro tampoco vale. Y entonces el cuerpo se golpea, el cuerpo se masacra, el cuerpo se viola y el cuerpo se mata. Entonces yo no entiendo el feminicidio separado de la idea de una sociedad, de un sistema económico capitalista que se ceba contra nosotras. Como yo creo que el lenguaje no es aséptico tampoco, igual que no son asépticos los relatos, cuando hay periodistas o escritores que dicen pobre lenguaje, déjalo, que el lenguaje no tiene la culpa de nada. Perdón, el lenguaje tiene la culpa de muchas cosas. El lenguaje es una esponja permeable a la ideología dominante. Por eso el lenguaje está lleno de expresiones que ahora nos aterrorizan y son políticamente incorrectas, las judiadas,
¿Por qué es posible que en el diccionario de la Real Academia exista la palabra judiada? Pues porque una vez unos fueron los vencedores, otros fueron los vencidos, los expulsados, los dominantes, los dominados, etc. Entonces, el lenguaje es permeable a la ideología del poder. Entonces, si el lenguaje es permeable a la ideología del poder, ¿por qué yo no puedo jugar con el lenguaje, que además es mi instrumento de trabajo, para intentar dar una alternativa? ¿Por qué yo no puedo decir monstruas y centauras? ¿Por qué ¿por qué la gente se escandaliza tantísimo cuando Irene Montero dijo aquello de portavozas? Irene Montero sabe perfectamente que voz es una palabra femenina y pone la A para molestar y pone la A para visibilizar. Entonces, estamos jugando para, de alguna manera, pues expresar esa idea de que el lenguaje es impermeable a una ideología dominante, invisible, que parece que está normalizada, pero que impregna nuestras palabras y nuestras maneras de comportarnos todos los días. Entonces, como contrapeso a eso, jugamos. ¿Y qué mejor sitio para jugar que la literatura? La literatura es el lugar para jugar con las palabras. Empleo es, por una parte, precariedad, cuando empleo debería ser uno de los factores más importantes de la realización personal del ser humano. Yo estoy muy preocupada por la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres. Cuando todo el mundo decía la lucha de clases no existe, qué tontería, eso es una etapa absolutamente superada, esos son unos rancios, unos carcas que utilizan una ideología arqueológica y tal. Y llegó Warren Buffett cuando se enteró de lo que su secretaria pagaba de impuestos en Estados Unidos, salió diciendo: perdonen ustedes, la lucha de clases naturalmente que existe y la vamos ganando nosotros. Entonces, los sindicatos están ahí y tienen que estar ahí para defender los intereses de esa clase obrera que está precarizada en una sociedad capitalista completamente injusta. Hay que insistir mucho en las sinergias entre los más débiles, entre las sinergias en los que están más machacados por los conceptos de una sociedad capitalista y heteropatriarcal, porque el heteropatriarcado no se entiende al margen del capitalismo, o sea, por utilizar términos marxistas puros y duros. El capitalismo es la infraestructura y el heteropatriarcado es la superestructura. Esto son convergentes. Y sobre todo, no tiremos piedras los unos contra los tejados de los otros. Todas las desigualdades deberían converger en un punto, que deberíamos trabajar sinérgicamente, que las feministas tendrían que trabajar con los sindicalistas y las feministas sindicalistas, y que todos tendríamos que entender que la brecha de clase es indisoluble de la brecha de género, de la brecha ecológica, de la brecha de salud, todas las brechas juntas y a la vez, para configurar probablemente un concepto de clase más complejo.